Bienvenidos a la agenda número 28 del proyecto número 6 de sexto grado matutina vespertina. El valor de esta semana es la confianza. Damos inicio hoy, lunes 15 de noviembre, con el tema las fábulas. Actividad de lengua y literatura. Recordemos que la fábula, ¿qué es? Vamos a ver su definición. Es una narración breve, es decir, una narración corta en prosa o verso. Recordemos que los versos son aquellos que tienen rima, como los poemas, ¿no? Que ustedes escuchan, los amorfinos, las coplas. Y en prosa es como el texto que ustedes leen normalmente que informa sobre algo. La fábula tiene una intención didáctica, es decir, de enseñar. En el punto 2 encontramos algunos animalitos. ¿Qué nos dice? Nos habla sobre los personajes. Nos dice que en la fábula los personajes suelen ser animales, personas o cosas que tienen características humanas. Y aquí vemos un ratoncito que dice te salvaste o te salvaré. Y sabemos que el ratón no puede hablar, pero en la fábula sí. Aquí sí se puede dar vida a los animales. Y como tercer punto tenemos que la fábula habla sobre ciertos temas que tienen que ver con los defectos y vicios de los humanos. Por ejemplo, la mentira, la avaricia, la envidia, ¿sí? Esos temas tienen que ver con una crítica hacia los comportamientos y actitudes de las personas, ¿sí? Entonces miren qué importante ha sido la fábula, ¿no? En el punto 4 tenemos las características de la fábula. Son que es fácil de leerla y de entenderla. Tiene diálogos, ¿sí? Aquí ven los círculos, las bombitas que permiten hacer los diálogos, ¿sí? Tiene escenarios naturales, es decir, de la naturaleza, el mar, el árbol, las montañas, los lagos, los ríos. Y además, las fábulas tienen pocos personajes, es decir, que no tienen demasiados como en las novelas, ¿no? Sino pocos, porque son historias cortas. Y por último, la estructura de la fábula es que tiene un principio, que es donde se presenta la situación inicial, es donde vemos los personajes, el escenario, todo está tranquilo, pero luego viene el nudo. ¿Qué es el nudo? Es el problema o el conflicto. Y por último vemos el desenlace. El desenlace es ya las escenas finales, ¿no? Cómo se va resolviendo todo, cuando ya se está acercando al final. Y por último está lo que caracteriza una fábula, que es la moraleja o enseñanza, ¿sí? La moraleja o enseñanza. Ahora el estudiante, luego de haber observado esta imagen, va a completar la rutina de pensamiento. Ojo que aquí debe escribir lo que usted ve, lo que usted piensa y lo que usted se pregunta. Pero a veces me envían esto vacío, entonces creo que es necesario que yo haga un ejemplo. Y aquí he puesto un ejemplo mío de lo que yo veo, algo sencillo, solo para que sea una guía para ustedes. La fábula tiene características, personajes, moraleja y más elementos. Luego está que pienso que la fábula es un texto que ayuda a las personas a que se den cuenta de sus defectos y puedan cambiar. Y por último, ¿qué es lo que yo me pregunto? ¿Quién inventó las fábulas? Pero como digo, estas son mis respuestas, que son solo un ejemplo. Ahora es momento de escribir lo que usted ve, lo que usted piensa y lo que usted se pregunta. Luego vamos a escuchar la lectura modelo de la fábula, que también le envié al grupo de WhatsApp en forma de audio, ¿sí? Para quienes tengan pues el estilo de aprendizaje auditivo más desarrollado que el visual. Pero es importante que mientras yo voy leyendo, ustedes vayan observando, ¿sí?
¿Quién le pone el cascabel al gato? Página 67 del texto integrado de Lengua y Literatura. Y aquí tenemos ¿Quién le pone el cascabel al gato? Escrito por Lope de Vega. Habitaban unos ratoncitos en la cocina de una casa, cuya dueña tenía un hermoso gato, tan buen cazador, que siempre estaba al acecho. Los pobres ratones no podían asomarse por sus agujeros, ni siquiera de noche, no pudiendo vivir de ese modo por más tiempo. Se reunieron un día con el fin de encontrar un medio para salir de tan espantosa situación. Atemos un cascabel al cuello del gato, dijo un joven ratoncito, y por su tintineo sabremos siempre el lugar donde se halla. Tan ingeniosa proposición hizo revolcarse de gusto a todos los ratones, pero un ratón viejo dijo con malicia: muy bien, pero ¿quién de ustedes le pone el cascabel al gato? Nadie contestó. Moraleja: es más fácil decir las cosas que hacerlas. Como ustedes se dan cuenta, todos ya encontraron la solución, pero nadie planeó quién iba a ser el valiente que iba a poner ese cascabel al gato, ¿no? Entonces a veces es más fácil hablar las cosas que hacerlas, ¿no? Decir esto hay que hacer así, asado, esto acá, todo lo demás se hace así. Podemos ser expertos cuando con la boca hablamos sobre las cosas que hay que hacer, pero cuando ya nos toca hacerlas, ahí, como ven ustedes aquí, los gatos se quedaron callados, nadie contestó, ¿no? Esa es la enseñanza que nos trae esta fábula de Lope de Vega sobre la actitud de los humanos, que a veces son muy buenos para hablar, pero para hacer las cosas ya se echan para atrás, ¿no? O para juzgar, ¿no? O para decir algo. Con la boca es muy fácil decir si hace esto, si hace este otro, ¿no? Pero ya aplicarlo, practicarlo no es tan fácil, ¿no? Pero esta fábula nos hace una pequeña reflexión sobre ese comportamiento que a veces tenemos los seres humanos. Ahora que ya ha escuchado esta lectura, va a completar en su portafolio el siguiente texto. Las fábulas son textos, podría ponerlos aquí breves o cortos. Yo he puesto cortos, pero si gusta también puede escribirle breves, la palabra breve, ¿sí? Que significa lo mismo, que son cortos, rápidos, ¿sí? Aquí está las, pero es en los que los personajes son animales o cosas que presentan características determinadas. El objetivo de las fábulas es dar una lección moral. Es por eso que siempre terminan con una moraleja o enseñanza. Recordemos que la palabra moraleja viene de la palabra moral. ¿Qué es la moral? Son las conductas que deben adoptar las personas para comportarse bien o para actuar en bien de la sociedad. Ahora, esta parte dice improvisación. Esto también es una actividad que deberán enviarme, ¿sí? ¿Qué va a hacer aquí el estudiante? Como dice improvisación, es decir, que con los siguientes datos, con estos datos que está aquí, ¿quién es este animalito? Este es un erizo, ¿no? Miren que tiene bastantes. Sí, los erizos se caracterizan por tener esta parte de su pelaje en la parte exterior como agujas, ¿no? Que hincan a los demás animalitos. Pero aunque lo veamos como malo, esta es su forma de protegerse para que otros animales no lo puedan comer o hacer daño, ¿no? Entonces el estudiante va a narrar una fábula, pero no la va a escribir, por eso es improvisación, es decir, la va a ir narrando nada más sin tener que escribirla, según cómo le va fluyendo en su mente, ¿ya? No olvide que debe enviar el audio a su docente de esa narración, de esa improvisación. Ahora, esa fábula tiene que ver con este animalito
Va a ser un cuento corto, va a tener como protagonista los animales y como moraleja, todos tenemos los mismos derechos independientemente de nuestro género, ¿no? Yo les voy a hacer un breve ejemplo, nada más, ¿sí? Por ejemplo, puede decir, en una casa vivía una familia de erizos. Juan era el erizo más pequeño. Un día tuvo que ir a clases y se puso la camiseta que su abuelita le había tejido, un hermoso dibujo. Pero aquel dibujo, como su abuelita no tenía recursos, lo había tejido de color rosa. Entonces, cuando fue a la escuela, todos sus compañeros se burlaron, diciéndole que Juanito tenía algo de color de niña, porque el color rosa es de niña, decían, y todos se reían. Juanito se puso a llorar y ya no quiso ir a la escuela. Entonces su abuela le dijo que el color, que no depende de lo que uno use, sino de quién es uno. Que quien está seguro de lo que es, no importa el color que tenga. Erizo, tú eres un niño y no importa si tienes esa letra o camiseta de color rosa. Tú tienes que estar seguro de lo que tú eres, erizo, para que las personas no te confundan y puedan respetar tu género. Ese podría ser una fábula que se me ocurrió ahora, de corta, pero ahora necesito escuchar la improvisación de fábulas de ustedes. Y culminando con lengua y literatura, damos inicio a ciencias naturales. Y tenemos animales invertebrados y su reproducción. ¿Sabías que un circo alemán está utilizando hologramas en lugar de animales vivos para una experiencia mágica, libre de crueldad? Y ahora nos vamos a ir al texto de la página 18 hasta la 20 del texto integrado de Ciencias Naturales. Voy a hacer una lectura breve, una explicación breve, puesto que ustedes tienen este texto, ¿sí? Todos ustedes tienen, así que pueden tranquilamente observar esta página, ¿no? Que es la 18 hasta la 20. Los animales invertebrados son aquellos animales que no tienen columna vertebral. Son los animales más abundantes en nuestro planeta Tierra. Son ovíparos, es decir, que se reproducen de manera externa, ¿no? Es decir, se desarrollan a partir de los huevos que pone la hembra y la gran mayoría presenta desarrollo indirecto, lo que significa que las crías tienen un aspecto muy diferente del de los adultos y aún deben sufrir una importante transformación para completar su desarrollo. Dentro del grupo de los invertebrados tenemos los que están esquematizados en este organizador gráfico. Los anélidos, que son aquellos que están aquí como lombrices, los artrópodos, los moluscos, los nidiarios, como las medusas, y los equinodermos. Vamos a conocer a los anélidos, que están aquí, que son estas lombricitas que a veces ustedes han visto que las gallinas escarban y encuentran en la tierra. Su cuerpo suele ser alargado, muy blando y está formado por anillos. De ahí su nombre. No tienen esqueleto externo de ningún tipo. Los anélidos no tienen patas. Se desplazan mediante movimientos de estiramiento y contracción de su cuerpo. O bien, algunas especies se ayudan de unos filamentos rígidos llamados quetas. Se alimentan principalmente de las sustancias nutritivas que extraen del medio en el que viven. O sea, si viven en el agua, la nereis. Y si viven en la tierra, pues en el caso de la lombriz, ¿no? Los anélidos tienen un sistema circulatorio abierto, formado por un vaso sanguíneo que bombea la sangre para que salga hacia los órganos. Algunos anélidos, como la lombriz, presentan respiración cutánea, es decir, respiran a través de la piel. Mientras que en otros anélidos acuáticos, como el nereis, la respiración es branquial.
mediante membranas muy finas que filtran el agua y absorben el oxígeno que contiene. Luego tenemos el siguiente grupo de invertebrados, que son los artrópodos. Dice que son invertebrados que se caracterizan por tener un esqueleto interno que actúa como coraza rígida de protección y unas patas articuladas. Ojo, un esqueleto externo, pero ese esqueleto no es óseo, es decir, que no es una columna vertebral, ¿sí? Solo es como un caparazón como el que tiene el caracol, ¿ya? Para que tengan una idea, por eso siguen siendo invertebrados, porque no tienen columna vertebral, ¿ya? Dentro de los artrópodos hay animales herbívoros como el saltamontes, carnívoros como la araña y omnívoros como la hormiga. La mayoría de los artrópodos tienen un sistema circulatorio abierto. Distinguimos 4 grandes grupos: insectos, arácnidos, miriápodos y crustáceos. Los 3 primeros son mayoritariamente terrestres y respiran por tráqueas. Y aquí podemos apreciar los 4 grupos que forman parte de los artrópodos. Tenemos los insectos como la abeja, los arácnidos, ¿sí?, como las arañas, los escorpiones, los miriápodos como los ciempiés, los milpiés, los crustáceos como los cangrejos, las langostas, ¿ya? Luego tenemos el grupo de invertebrados de los moluscos. Dice que tienen el cuerpo blando, que cuentan con muchos casos con un caparazón, como lo que tiene aquí, una conchita resistente que los protege. La mayoría de ellos son acuáticos, como los mejillones o el calamar. Ojo que acá cuando decía que tenía una coraza, me refería a, si han visto, bueno, quienes hayan podido ver, pues los cangrejos en la parte superior o sus patitas son duritas, si ven, en la parte de afuera, su piel es dura, hay que romperla, morderla o golpearle con un martillito, ¿no? Asimismo, si han visto la langosta, también es dura, no es como un camarón grande, pero es muy duro, ¿no? A eso se refiere, pero eso no es la columna vertebral, no es óseo, simplemente es como una coraza que tiene para protegerse, ya como un tipo de piel gruesa, pero ellos siguen siendo invertebrados, ¿sí? Asimismo, como la clase de los moluscos, que tenemos algunos como los gasterópodos, que dentro de ellos pertenece lo que es el caracol, o los bivalvos, que tenemos a los mejillones, que ustedes se dan cuenta que también tiene aquí 2 partecitas de valva, que son asimismo duritas. Ustedes se han dado cuenta que cuando tienen que abrir un mejillón es muy dura esa parte de arribita, entonces les protege, pero eso no significa que sean huesos, que sea columna vertebral, que tenga vértebras, no, ellos siguen siendo invertebrados, ¿sí? Igualmente el caracol, porque él se encierra en esta como casita, pero esa no es una columna vertebral hecha de hueso, usted le aplasta y eso se rompe, ¿no? Y el cuerpo de él, pues por dentro no tiene nada de huesos, ¿no? Entonces, cuidado, se vayan a confundir ahí, ¿no? Entonces, este grupo de aquí sigue siendo invertebrado. Al igual que pues los cefalópodos, que son aquellos pues que a veces tienen en la parte interna como una parte de plastiquito que es como un tipo de columnita, ¿sí? Pero no es un esqueleto óseo, ¿sí? Por tanto sigue siendo un invertebrado. Y así hemos culminado hasta la página 20, ustedes tienen que leerlo detenidamente ya que todos tienen el texto. Esta parte de aquí no se va a realizar, sino más bien la que vamos a realizar es esta. De una revista o en un libro que usted ya no use, no de los que estamos viendo, sino de los que no use en su casa, va a identificar y va a recortar los animales invertebrados, ¿sí? Solo animales invertebrados. ¿Cuáles son? Aquellos que acabamos de apreciar en el texto integrado de ciencias, ¿sí? Mejillones, el calamar, caracol, el molusco, los crustáceos, el cangrejo, el ciempiés, milpiés, los arácnidos, la abeja, ¿sí? También las lombrices, ¿ya? Como están las medusas, las esponjas de mar también. Eso tampoco tiene que hacerlo, ¿ya? Solo es lectura de él. Y pues yo, a manera de ejemplo, para que ustedes se puedan guiar, he ubicado aquí una imagen con los animalitos que yo he encontrado, ¿no? Que son invertebrados. Aquí están los artrópodos, es una araña. Acá está un molusco que es un caracol, pero está sin su coracita.
Acá está un gusano, acá está una esponja, que ellos también son otros animalitos que se encuentran en el mar, como ustedes ven hasta en el dibujito de Bob Esponja que se encuentra debajo del mar, ¿no? Ellos también tienen un tipo de reproducción que ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos las medusas, que son también invertebrados porque no tienen esqueleto óseo, ¿sí? Y tenemos a los equinodermos, donde está la estrella de mar, que también es otro animal invertebrado. Ahora que nosotros ya hemos ubicado aquí estos animalitos, vamos a observar el siguiente video. Animales invertebrados. La reproducción en los invertebrados puede ser asexual y sexual. Dentro de la asexual vamos a encontrar la gemación, la regeneración, la partenogénesis. Gemación, formación de un individuo a partir de una prolongación o yema que se forma en la superficie del cuerpo del padre. Regeneración. Se produce un individuo a partir de un órgano, un tejido u otra estructura que se haya desprendido del cuerpo del animal. Al mismo tiempo, el cuerpo original recupera su parte. Partenogénesis. Los nuevos individuos se forman a partir de óvulos no fecundados por espermatozoides, es decir, sin la intervención de un macho. El otro tipo de reproducción de los invertebrados es la sexual, donde se necesitan dos individuos de diferentes sexos o pueden ser hermafroditas. Ejemplos de los invertebrados con reproducción sexual: araña, cangrejo, mariquita. Y también tenemos los hermafroditas que pueden reproducirse solos o requieren de una pareja. Ejemplo, caracoles, babosas, lombrices. La fecundación en los invertebrados puede ser interna, donde necesitan de la cópula o apareamiento. También puede ser externa, donde los huevos puestos por un individuo hembra fuera de su cuerpo van a ser fecundados por un individuo de otro sexo. Y así ocurre la reproducción de los invertebrados. Espero que les haya sido muy interesante. Este video nos pide ahora, en la pregunta anterior, es decir, en esta que ustedes ya recortaron, los animales invertebrados, ¿sí?, va a escribir el tipo de reproducción que tiene junto a cada animal invertebrado que recortó. En mi caso, como tengo esta araña, pues y de acuerdo al video que observamos, nos indica que tiene una reproducción sexual, es decir, que necesita de un individuo masculino y uno femenino para dar lugar a un nuevo ser. Luego tenemos los moluscos, que también es sexual, tenemos la de los gusanos, que también es sexual, y por último tenemos de los equinodermos, que es asexual por regeneración, ya que si se corta una partecita de la estrella de mar y queda por otro lado, esa partecita va a ir creciendo y se va a formar una nueva estrella de mar, ¿no? Entonces esa es asexual por regeneración, porque se va regenerando. Luego tenemos otro invertebrado, que son las medusas, que su reproducción también es asexual por medio de gemación, como lo indicaba ahí. Y las esponjas, que también es asexual. Siendo así, pues se concluye con las actividades de ciencias naturales, que serían las actividades del día de hoy, lunes 15 de noviembre. Deseándoles todo lo mejor del mundo. Eso ha sido todo por el día de hoy.